Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Humo Blanco y hoy estamos con Hugo Wiener. Hugo Wiener fue uno de los forjadores del Partido Unificado Marateguista, estuvo en la época inicial y en su desarrollo posterior, muy ligado a la historia del Partido Unificado Marateguista. Hugo Wiener, como recordamos, es hermano de Raúl Wiener, ¿no? Uno de los dirigentes más importantes del partido, y con él vamos a ver un poco lo que fue su participación en el Partido Unificado Marateguista, lo que fue su intervención en este proceso tan importante para la izquierda peruana, y también cómo ha ido modificando sus puntos de vista para observar la realidad del país y cómo no pensar en el presente y qué hacer con lo que tenemos por delante. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Augusto, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es muy grato, he visto tus programas y siento que estás llenando un vacío y por eso me siento retado a también decir mi palabra y contar un poco mi historia, ¿no? Bueno, comenzaré por decir que hasta en los años 70, ¿no?, en que me inicié en la militancia, yo tuve una militancia trotskista, ¿no? Y durante todo ese tiempo éramos, diríamos, uña y mugre con mi hermano Raúl, ¿no? Lo he acompañado en todos los trabajos. Al inicio de los 80 ingresé al diario Marca, ¿no? Y ahí mismo era identificado como trotskista, fui secretario general del sindicato, ¿no? Y luego, en el año 85, ingresé al CEPES, ¿no? Había dado un giro en mi actividad, me había dedicado un poco a mirar más el tema rural andino, y en aquella oportunidad, como estaba cerca del equipo de gobierno del APRA, porque dirigía una revista que se llamaba Proceso Económico, tenía mucha información sobre cuáles eran los planes de gobierno. Entonces hice un documento, le gustó a los del CEPE y me contrataron, ¿no? Por ese entonces el PUM se estaba gestando, ¿no?, por la fusión del Vanguardia, de los PCRs, etc. Y me acerqué hacia ellos, luego salí del CEPE y entré al Instituto de Apoyo Agrario, ¿no?, que era en realidad un brazo financiero del movimiento campesino, y ahí participé del congreso de fundación del PUM, y luego otro hito importantísimo fue el congreso de la Izquierda Unida, ¿no?, que creo que fue el año 88, si mal no recuerdo, ¿no? Fueron grandes movilizaciones. Pero ya para ese momento yo estaba en el Cusco. Me había ido a dirigir un proyecto del Instituto de Apoyo Agrario y en el Cusco hicimos cosas realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, creo que la Federación Campesina alcanzó su máximo nivel, incluso más fuerte que el de Puno, que enfrentaba el tema de Sendero, ¿no? El llamaban de rojo, ¿no? Y bueno, como sabemos, en Cusco nunca entró el Sendero, ¿no? O sea, fue contenido, ¿no? Y bueno, ahí teníamos escuelas campesinas, una radio Voz Campesina, conducíamos las principales federaciones, sobre todo de provincias altas, y nos dimos incluso el gusto del año 98 de hacer un paro, o sea, un primer paro campesino, que yo no recuerdo que haya habido otro paro campesino, ¿no?, donde se bloqueaban. Fue en el 88. Sí, 88, 89, pero... En el marco de las oleadas de volar. Claro, así es. Y además, como resultado de eso, la movilización que hubo a Lima de campesinos, ¿no?, que vinieron tanto a un congreso de la CCP como luego a un congreso al Congreso de Izquierda Unida, pues era fantástica, ¿no? Ya te imaginas en Huampaní, ¿no?, donde se realizó las marchas, ¿no?, ¿cierto? Y yo estaba ahí
al frente de las marchas, ¿no? Fue un momento... Se pasó el Congreso marchando, ¿no? Claro, y ese fue un momento de militancia muy fuerte. Yo actuaba en una célula en Cusco, con algunos líderes históricos del Cusco, nos reuníamos regularmente, o sea, no era una cosa improvisada, no era una cosa bastante orgánica, ¿no? En el año 92 retorné a Lima, ¿no? Y me nombraron director ejecutivo del Instituto de Apoyo Agrario a nivel nacional, ¿no? Entonces seguí activando, o sea, yo era responsable de las escuelas campesinas nacional, apoyábamos a la CCP. No, seguía siendo miembro de la sí, claro, campesina. Claro, además teníamos un grupo de asesores que estaban contratados por el instituto, ¿no? O sea, la cosa marchaba muy bien, hasta que a inicios del año 93 me buscó Javier y me dijo que él consideraba que mejor yo debía pasar a una posición de director de investigaciones y no director ejecutivo, ¿no? Yo lo entendí esto como una pérdida de confianza, ¿no? Porque por entonces Javier había desarrollado una suerte de diferenciación de Raúl o Raúl de Javier, ambos, ¿no? O sea, no quiero acá juzgar quién tenía la razón. Raúl y yo estuvimos, creo equivocadamente, votando por Fujimori, ¿no? Y eso nos criticó mucho Javier, con razón, pero no era ese el foco de la discrepancia, ¿no? Entonces decidí salir, ¿no? Y le dije, mira, ya cumplí mi ciclo y me retiro, ¿no? O sea, no es que pueda pasar a otra posición porque no me corresponde, ¿no? Y efectivamente no pasé a ninguna posición. Lastimosamente el instituto duró 5 meses después de que yo me fui, no por culpa mía, ¿no? Sino porque creo que en este tipo de relaciones mucho pesa el tema de confianza. Y entonces al salir yo, un poco como que se desestabilizó. Bueno, de ahí la verdad tuve una fuerte decepción, ¿no? O sea, me sentí muy afectado personalmente, incluso sin trabajo, ¿no? Y a partir de ese momento, por una casualidad muy extraña, enganché con unas consultorías con el FIDA, ¿no? El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que me pararon la olla y al mismo tiempo me dieron una oportunidad de desarrollo profesional que no había tenido. Ahí desarrollamos algunos proyectos bien interesantes, incluso de la zona que ya habíamos trabajado, que es la zona de Canas, ¿no? Hicimos un proyecto de desarrollo en Apurímac, bueno, y me metí en eso, a fondo. Entonces, comencé a tomar otra visión sobre el tema campesino. Y que eso quería ir, ¿no? ¿Cómo fue ese viraje en tu mirada? ¿Qué pensabas antes del movimiento campesino y qué empezaste a pensar en ese momento? Bueno, diría que hasta ese momento yo tenía una visión vía campesina, ¿no? Clasista, en el sentido de lo que hay que hacer es movilizar a los campesinos y presionar. Pero no tenía muy claro cómo se podía resolver el asunto. No era comunitarista, por decirlo así, ¿no es cierto? Pensaba yo en soluciones de pequeña producción, ¿no? Y en realidad eso fue lo que comenzamos a hacer, o sea, emprendedurismo, pero sabiendo a ciencia cierta que eso no resolvía el problema integral, pero por lo menos habría cursos de acción, ¿no? Por supuesto, en ese periodo mi visión sobre el movimiento campesino se hizo menos romántica, ¿no? Creo que una cosa de la que ha estado afectado siempre la izquierda es esta idea del pueblo, los campesinos, ¿no? O sea, estas cosas muy exageradas, ¿no? Como que el campesino casi es diríamos, un buen salvaje, ¿no? O sea, un hombre que se comporta correctamente, etcétera, etcétera. Yo mismo ya me sentí un poco afectado porque sentía que muchas de las movilizaciones campesinas habían sido de alguna manera impuestas, ¿no es cierto? O sea, empujadas, ¿no es cierto? Más allá del entendimiento que ellos mismos tenían. Pero no creo que el balance final haya sido un negativo. Por ejemplo, en la época
a la que me estaba refiriendo, conquistamos alcaldías, ¿no? O sea, un movimiento muy vasto, ¿no? Muy vasto, ¿no? Pero, por supuesto, cambió bastante mi enfoque sobre el tema campesino. ¿En qué cambió? Y bueno, durante esos siguientes años, como sabes, Raúl se dedicó al periodismo. Y bueno, yo lo acompañé en eso, incluso intentamos hacer un proyecto de sacar un diario, ¿no? Donde se involucró Patria Roja, ¿ya? Pero no funcionó. Y me dediqué más bien entonces a ayudarlo en su tarea editorial. Por ejemplo, hay un libro que yo lo considero el mejor libro de Raúl, que es Bandido Fujimori, que prácticamente yo se lo edité y se lo publiqué, ¿no? Bueno, y toda mi conexión ya con movimientos de izquierda, con progresismo, por decirlo más genéricamente, ya consistió básicamente en estar siempre cerca de Raúl, ¿no? Conocer su punto de vista, apoyarlo en sus peleas. Por ejemplo, una pelea que me acuerdo mucho fue la pelea que tuvo con LAP, ¿no? La administradora del aeropuerto. Bueno, y a veces sentía pues un furor porque Raúl se batía solo, ¿no? Y entonces estaba siendo acosado judicialmente, etcétera, etcétera. Y ya por entonces Raúl tenía problemas de salud, ¿no? Fuertes, ¿no? Entonces era como darle una mano, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que mi ayuda fue importante, ¿no? Significativa, y lo fue significativa también para mí, ¿no? O sea, para mí el fallecimiento de Raúl fue pues un golpe demasiado fuerte, ¿no? Además porque creo la oportunidad en que ocurrió. Pero curiosamente, un año antes había fallecido también Javier, ¿no? O sea, buenos líderes se comenzaron a ir casi en paralelo, ¿no? Y eso pues significó, creo, o está en la base también de la crisis que después vendría. O sea, estamos hablando pues, después del 2015 prácticamente ya no hay referentes en la izquierda, ¿no? O sea, ahí aparece Verónica, ¿no? Pero no tiene la talla, ¿no? No termina de cuajar. Claro, o sea, y tiene una historia pues que incluso viene de otra fuente, en otra vertiente. Entonces es el nacionalismo, una manera de interpretar eso. No la reprocho por eso, pero digamos, no era la fuente original. Dahmer mismo fallece muy poco después, ¿no? O sea, casi todos los dirigentes importantes desaparecen o desaparecen ya por propia voluntad, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Lezia ya no funciona, Burruaga no se le escucha, y lo que quedan son algunos líderes muy respetables en el PUN, como por ejemplo especialmente Cáceres, ¿no? por quien siempre he profesado una gran simpatía por su capacidad intelectual, su comprensión de las cosas, ¿no? Pero volvamos un poco a lo que tenías como mirada, Hugo, en los años de tu militancia en el PUN y hasta el cierre ya de esa militancia, con lo que empezaste a pensar luego, cómo veías la sociedad peruana luego y lo que había que hacer. Bueno, digamos que luego tuve un proceso así de realismo pragmático, ¿no? Comencé a cuestionarme algunas ideas que a veces por simplistas parecen que resuelven todo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es para mí bien categórico de esto. Es el tema de la subsidiariedad. Cuando discutimos la Constitución, hay un capítulo, creo que es el artículo 60 de la Constitución, que habla de la subsidiariedad y que le pone grilletes a la posibilidad de crear empresas públicas, ¿no? Entonces, para mí eso se convirtió en una bandera fundamental. Además, yo estuve en el Agrobanco, que era una empresa pública, y me estuve peleando con eso. Me costó comprender que eso era una pelea inútil, ¿no? O sea, estaba peleando con molinos de viento, porque para hacer cualquier ley, o sea, para cualquier empresa necesitas ley. Entonces, lo de la subsidiariedad era un título, expresaba una corriente de opinión, pero no era un tema decisivo.
¿no? Entonces, ese tipo de cosas te vas dando cuenta, ¿no? Otra cosa que la que me di cuenta muy rápidamente, y esto desde mi perspectiva de economista, es que sin un Banco Central de Reserva manejado profesionalmente era imposible que la economía funcionara, ¿no? Y otros temas vinculados a eso fue la discusión esta sobre la meritocracia, ¿no? Que yo la valoro muchísimo, y ahora mismo había un problema con el magisterio, ¿no? O sea, que le están eliminando las pruebas, ¿no? Yo creo que la introducción de temas de meritocracia eran indispensables en el Estado. Yo he trabajado en el Estado, ¿no? Y el Estado es un desastre, ¿no? O sea, a la gente no la mueves, ¿no? O sea, no te hace caso, ¿no? Todos los funcionarios del Estado saben que eres un ave de paso, ¿no? Y entonces se compone. Una especie de estado profundo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, hay gente que está ahí, nadie sabe para qué, o sea, tú puedes cerrar divisiones completas y no pasa nada, no pasa nada, pero ellos pesan a la hora de tomar decisiones, claro, trabar, etcétera, y bueno, y además te distraen una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a mirar esas cosas, ¿no?, te das cuenta de la impotencia que tienes, ¿no? Entonces, las grandes políticas, o sea, las grandes ideas, hay que reforma, programa, esta cosa, esta otra, te das cuenta que son inútiles. Otro ejemplo que yo tengo, estuve muy vinculado al Ministerio de Agricultura. Y me he cansado, de verdad, de escuchar que el Ministerio de Agricultura no hace nada. Yo creo que el Ministerio de Agricultura hace mucho y malo, pero no es que no haga nada. O sea, se gasta un chupo de plata en los campesinos, en los agricultores, etcétera, ¿no? Yo he participado pues, en N programas, los he visto en detalle, etcétera. Entonces, esa idea de que el Estado no lo hace, yo creo que es equivocada. En realidad, la idea es el Estado no lo hace bien. O los programas más exitosos que tiene, yo creo haber estado en algunos de ellos, no los lleva hasta el final, ¿no? Ejemplo, un programa que a mí me pareció muy bueno era el Incagro. Incagro tenía que desarrollarse tres fases, al final solo hicimos 2. Y lo cerraron sin ningún motivo, ¿no? O sea, no es que hubiera comenzado a decaer nada, simplemente lo cerraron, ¿no? ¿Para qué? Para darle la plata al INIA, y el INIA pues es una institución, un paquidermo, ¿no? O sea, una institución que tiene recursos, pero no tiene el personal. Y esto te lleva a otro tema, que yo creo que es absolutamente capital, y que muchas veces en la izquierda lo hemos menospreciado o no le hemos dado la suficiente importancia, que es el tema de las personas. O sea, yo creo que tenemos una falencia de gente bien preparada, ¿no? Ya sea para cubrir funciones elevadas, ¿no? O sea, administrativas, de gestión, como para cumplir funciones intermedias, ¿no? O sea, el tema de la educación en Perú es un desastre completo. Entonces, tú no puedes aspirar a... Cuando yo escucho la discusión sobre la industrialización acá en Perú, ¿y quiénes industrializan? ¿No? O sea, no es un tema de voluntad, no es solamente un tema de capital, es un tema de gente que haga eso, que tenga las capacidades para hacer eso. Y entonces nuestra educación está totalmente desconectada de la realidad. Entonces, yo creo que la reforma educativa que se inició con Saavedra, ¿no?, es una reforma educativa promisoria, ¿no?, necesaria. Podemos discutir muchas cosas sobre esa reforma, pero era una reforma al final, ¿no? O sea, comenzó a encaminar las cosas, a buscar que los niveles educativos que pudieran alcanzar los estudios básicos fueran fundamentales, y el otro tema capital es el de la universidad, ¿no? Lo de la SUNEDU no es una discusión secundaria, es una discusión medular, ¿no? Con las universidades que tenemos ahora, la mayoría, ¿no?, porque hay algunas, por supuesto, de excepción, no estamos en capacidad de garantizar un cuerpo de profesionales de nivel para que puedan llevar adelante la... No, pero en general podríamos decir que tenemos asegurado
el fracaso nacional con este tipo de Absolutamente, y creo que además estamos... es terrible. Claro, estamos yendo hacia el hoyo, o sea, lo poco que habíamos avanzado lo estamos frenando. Lo muy poco, en verdad, Claro. ¿no? O sea, te das cuenta. Y entonces es una cosa absolutamente horripilante pensar que quienes desaprobaron exámenes son los que hoy día legislan sobre la meritocracia en la educación. Es cosa de locos, ¿no? O que el señor Luna vaya a la Universidad de San Marcos y diga que hay universidades en ferreterías. O sea, eso es el descaro más absoluto, ¿no? El descaro más absoluto cuando ellos han traficado con la educación superior de una manera inaceptable, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están los problemas. Entonces, últimamente como que me he enfocado en que hay dos temas cruciales para mí, ¿no? Entre todos, ¿no? Es educación y salud. Y que la única manera de corregir estos temas es con regulación. O sea, yo no hablo de hacer pública toda la educación o hacer pública toda la salud, porque eso no es posible, ni conveniente, ni hay los medios. Pero si no tienes un sistema regulado en educación y salud, y ahí no estoy hablando de regulación solamente universitaria, sino todo el sistema universitario y todo el sistema de salud. O sea, si no reconstruyes esos pilares, yo creo que el Estado peruano no funciona. No funciona, simplemente. El país no tiene viabilidad. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que eso no se está discutiendo con la debida diligencia, ¿no? La gente, primero, los propios padres de familia están muy confundidos en torno al tema de la educación. Por ejemplo, estas cosas de con mis hijos no te metas, y todo esto que distorsiona los temas de la educación, ¿no? Y respecto de la salud, también hay una completa confusión sobre cuáles son los roles, ¿no? Y el caso más clamoroso es que hoy día tenemos prácticamente cobertura universal con el SIS, pero que no funciona, ¿no? O sea, no es eficaz, ¿no? Y en el Perú, y esto yo lo acabo de probar por raíz de mi enfermedad, tienes un sistema de salud de primerísimo nivel al costado de, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé sorprendido del nivel de implementación que tiene el Hospital Rebagliati respecto, por ejemplo, a los casos de enfermedades como la leucemia, ¿no? Entonces, mira, ahí te ponen una suerte como de cápsula, ¿no? Totalmente aislado, ya con unas instalaciones modernísimas y una atención de primera, ¿no? Claro, el problema es llegar ahí, poder entrar, pero una vez que estás adentro el sistema es bastante seguro y bastante eficaz, ¿no? Entonces tenemos una combinación de cosas muy desarrolladas con cosas muy... Yo decía, por ejemplo, el cáncer. El cáncer hoy día es una enfermedad que se presenta en cualquier lugar del país. Hace unos años era una enfermedad casi limeña, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los enfermos de cáncer? Normalmente necesitan compañía. Entonces, si tú tienes un enfermo de cáncer, por ejemplo, en el INEM, ¿no? El instituto, deberías tener un alojamiento para los parientes, ¿no? O sea, no puede ser que los parientes estén ahí regados en el, ¿no? O igualito para los niños. O sea, el Instituto Nacional del Niño podría tener un pabellón donde se alojen los parientes, ¿no? Y el Estado les financie la estancia. Entonces, eso para mí es mucho más resolutivo que tener hospitales en todos lados del país, porque es más caro, a la larga es más caro, ¿no es cierto? Y menos eficaz. Es más eficaz tener helicópteros que tener a veces ambulancias, ¿no? Es decir, las soluciones son soluciones muy convencionales, ¿no? Se gasta muchísimo en tremendos elefantes hospitalarios, ¿no? La atención primaria es una atención de muy baja calidad, ¿no? Y ni siquiera es muy rápida. Y algunas buenas prácticas, como por ejemplo el tema de la vacunación, se han descuidado, ¿no? Producto del maltrato, la mala gestión, ¿no? O sea, lo que enardece es que hay cosas en las que hemos avanzado y luego se ha retrocedido, ¿no? Entonces, como país no avanzamos, ¿no es cierto? O sea, no avanzamos en temas cruciales.
Y cuando creíamos que avanzábamos en algunos temas, retrocedemos. Y eso creo que es el punto en el que estamos ahora, que es la crisis actual. Entonces, diría que el punto crucial ahora es cómo recuperamos un movimiento que levante estas banderas tan simples, ¿no? Pero tan fundamentales. Un proyecto de país, decir por aquí hay que ir, hacia eso queremos ir. ¿Tú ves que existe eso hoy en la escena nacional? Mira, hace unos años yo he llegado, o sea, comencé a volverme un escéptico, ¿no? Esas personas que, bueno, pues llegamos a los procesos electorales, sale Kuczynski, sale Humala, sale Vizcarra, bueno, quien quiera que sea, y bueno, pues, como decimos, votamos por el mal menor, ¿no? En las opciones. Pero nunca me ocupé de ver qué planteaban, si estaban dispuestos a hacer, cuál era su trayectoria. Y creo que eso es lo que le ha estado ocurriendo al país básicamente yo diría a partir del año 16, ¿no? O sea, ahí como que perdimos el norte, ¿no? Hasta Humala yo veía por lo menos algún sentido, ¿no? Este asunto de la inclusión, y hay una serie de medidas que yo rescato de Humala, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación, las becas y muchas cosas más, ¿no? Pero yo siento que a partir del 16 perdimos totalmente el rumbo, ¿no? Totalmente el rumbo. Y creo que todos nos hemos amoldado a eso. Hemos aceptado como que esa es la realidad, y la realidad comienza a ser absolutamente aleatoria, ¿no? O sea, salga lo que salga. Y eso me ha hecho reaccionar a mí, ¿no? Ahora, sobre todo cuando estaba enfermo, hubieron las elecciones regionales. Y entonces hice un artículo sobre las elecciones regionales y me pregunté yo mismo, bueno, ¿y qué deberíamos hacer? Y a partir de eso construí una suerte como de programa mínimo, ¿no? Donde puse en el centro el tema de la salud y el tema de la educación. También puse otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad. Pues es evidente que el tema de la seguridad ya nos desbordó, ¿no? Entonces, que se necesita una policía más calificada, más policías. Creo que no darse cuenta de eso es una ingenuidad, ¿no es cierto? Pero también todo el sistema judicial, el sistema también necesita cambios importantes. Por ejemplo, cómo son elegidos los jueces, los fiscales. Hoy día mismo tenemos un problema con la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces pasas de un enamoramiento de la fiscalía, donde el Ministerio Público es casi lo máximo, ahora estamos otra vez por el suelo del Ministerio Público. No, pero te das cuenta, Hugo, que todo esto está atravesado por el tema de corrupción. Así es, pero ahí hay un riesgo, y es que, o sea, la corrupción la ejecutan los humanos, ¿no es cierto? Entonces, no es algo institucional, ¿no? Y el asunto es si tú creas las condiciones o permite que existan las condiciones para la corrupción, ¿no? Esa es para mí la clave, porque yo me levanto contra la corrupción y ¿quién es corrupto? ¿No es corrupto? Creo que hoy día el funcionamiento de las instituciones es un funcionamiento corrupto, ¿no? Está plagado de corrupción. Imaginemos lo que está ocurriendo ahorita en el Ministerio Público. Según lo que se dice, los agentes de la fiscal de la Nación, Benavides, van a negociar con los congresistas para el voto contra la fiscal Zoraida, ¿no? Eso es corrupción. Puede ser que no haya un centavo ahí de por medio, pero eso es corrupción, y de la peor especie, ¿no? Bueno, el Poder Judicial tiene montones de problemas de corrupción, la policía, etcétera, ¿no? Entonces, uno se encuentra con ese tipo de problemas. Lo de la SUNAT, lo de la SUNEDU, ¿cómo podemos calificar el tema de la SUNEDU? Viene un tipo que no tiene ninguna calificación para hacer el cargo, decide cambiar totalmente los objetivos de la SUNEDU, ¿no es cierto? ¿Cómo calificar lo que acaba de ocurrir con el tema de la meritocracia en la educación, ¿no? Es decir, ¿cómo calificar la existencia de estos niños, entre comillas, en el Congreso, ¿no? Entonces,
El asunto es que creo que hay condiciones que facilitan la corrupción. Y la primera de ellas, creo que es el hecho de que no hayan cuerpos, o sea, grupos humanos que sean suficientemente vigilantes de este asunto. Por ejemplo, si yo tuviera que calificar al gabinete, a la presidencia de Sagasti y su gabinete, ¿qué diría yo? Que es un gabinete limpio, ¿no? O sea, no tengo ninguna evidencia de que haya habido ahí corrupción, ¿no? ¿Ya? ¿De qué depende eso? Depende, creo, de la mano de Sagasti y de sus ministros. O sea, los ministros fueron elegidos casi diciendo, bueno, a ver, comencemos por ministros que tengan mucho que perder si es que ellos son vistos como corruptos, ¿no es cierto? Entonces, e incluso algunos casos de corrupción, ¿no? Poco tontos, ¿no? Torpes, digamos. Por ejemplo, a mí me afectó especialmente lo que ocurrió con esta ministra Pilar Massetti, ¿se acuerda de lo de la vacunación? Es una ministra impecable, no sea, etcétera, y termina en una tontería como vacunarse. ¿Qué pasa? Fue un momento de descuido, no sé, ya. Pero te das cuenta, son cosas que estaban dentro del margen de control. Luego entra creo que Ugarte, ¿no es cierto? Ugarte ha hecho un desempeño bastante aceptable, etc. Entonces, tampoco es que eso sea absolutamente fatal. Se requieren ciertas circunstancias, ciertas condiciones, pero sobre todo se necesita gente que entienda que está en la política para hacer el bien común, ¿no? Yo puedo decir que algunos de los ministros hoy día están con esa lógica. Este ministro de Salud que ha entrado, ¿no? Que está a la captura de un cargo público a cualquier precio. No, definitivamente no. El otro día estaba pensando, y le voy a contar una cosa que un poco para imaginarte eso. ¿Recuerdan lo que ha pasado con RTP, no? ¿Ya? Entonces decía, ¿qué haría yo si yo fuera el presidente de la República? Por favor, no me malinterpreten, pero digo, estás ante eso. Bueno, dice, ok, ¿sabes qué? Yo quiero garantizar que RTP, todo el sistema ahí de RTP, ¿no es cierto?, que sea un canal del Estado al estilo BBC, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, ok. ¿A quién nombro? Dije, bueno, lo nombro a Gorriti, pues. ¿Quién va a sospechar que Gorriti se va a ayornar conmigo, que me va a hacer caso? Nadie, ¿no es cierto? No digo que sea el único, pero ya para llevarlo al extremo, ¿no es cierto? Entonces lo pongo a él, ¿no? Lo pongo a él y entonces doy un mensaje clarísimo al país y no pongo pues a mi secretaria, a mi gote, ¿no? Lo mismo para el tema y para comenzar con el primer ministro, ¿no? O sea, el primer ministro tiene que ser una persona impecable, ¿no es cierto? Que yo creo que hay mucha gente, mucha gente que sabe que no expondría toda una carrera personal, ¿no?, para hacer una... Pero eso no es hacer recaer el futuro del país solo en personas y no en proyectos políticos. Sí y no, porque creo que al final las personas son las que cuentan, ¿no? O sea, en último término son las personas las que cuentan. Y en segundo lugar, ¿de dónde provienen esas personas? ¿En quién se apoyan? ¿Cuál es su margen? ¿Cuál es su referencia? Cuando yo hablo de una persona que no es corrupta, es porque creo que es una persona con vergüenza ante un grupo humano. O sea, le interesa ver cómo queda con el grupo con el cual interactúa. Eso es lo que lo hace diferente. En cambio, si tú no tienes ningún referente, o tu referente es simplemente un grupo de interés, porque todos podemos tener un grupo de interés, pero es tu grupo de interés, entonces obviamente esos límites se pierden, ¿ya? Y yo creo que la cosa pública requiere de gente de ese tipo, ¿no? Gente que no tenga compromiso con grupos de interés, o que su compromiso con los grupos de interés esté acotado, ¿no? Es decir, yo soy representante de los productores lácteos, está bien, pues, pero yo no voy a ir solamente a resolver los temas de los lácteos, ¿no?
y trato de comportarme de tal manera que mi relación con ellos sea una relación respetuosa. Si yo fuera un líder magisterial, ya que estamos hablando del tema magisterial, ¿qué es lo que yo esperaría de un líder magisterial? Esperaría que sea una persona absolutamente honrada respecto de su íntegra, ¿no? Respecto de su vocación profesional, ¿no? Y que su referente sea ser el mejor maestro de escuela, ¿no es cierto? Atender todas sus limitaciones, ¿no? Y no pues esta cosa, o sea, por ejemplo, esta bancada magisterial que ha entrado con, no solo tiene esta característica de ser pirañitas, ¿no es cierto?, sino que al mismo tiempo son como profesores, como personas, no transmiten la idea de un maestro. Entonces, ya cuando vimos a Castillo, ya teníamos dudas, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál era su voz? Palabra de maestro, ¿no es cierto? Su palabra de maestro. Pero su palabra de maestro se desvalorizó tan rápido por sus improntos, sus pequeñeces, que al final nos parecía pues hasta ridículo lo que él decía, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la corrupción es un tema decisivo, pero no se puede resolver fuera de, ¿no? O sea, no hay una fórmula que se pueda resolver. Ahí hay un sentido y un espacio en el cual te dice claramente que el problema no es solamente de que hay corruptos, sino que hay una estructura, ¿no?, de Estado que hace que la gente sea corrupta o la vuelva corrupta, ¿no? O sea, o la haga aparecer como corrupta. Entonces, cuando el Contralor sale y dice que en un año se dejaron de percibir 30.000 o 40.000 millones de soles, eso es una completa tontería, ¿no es cierto? Y con eso no trato de valorizar el tema de la lucha contra la corrupción, sino trato de mostrar que no está bien enfocado el tema de la lucha contra la corrupción. Y la gran corrupción se nos pasa pues por el costado, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde están los grandes temas, ¿no? Como el tema de Odebrecht y todas esas cosas, ¿no? O sea, finalmente Graña y Montero están casi libres. El señor Romero va con no sé cuántos millones de dólares y se los entrega a la mano a Keiko, ¿no? Y ahí no pasa nada, o lo que pasa es tan ridículo, que en cualquier circunstancia eso es de orden reputacional, ¿no es cierto? El presidente del principal banco de este país llevando millones, o el otro, ¿te acuerdas? Creo que era el que le llevó a RTP, le llevó la plata en efectivo para pagar la publicidad, Kimper. Y no pasa nada, no pasa nada. Eso es corrupción, ¿no? Es corrupción. Y mira, justamente va a tono con lo que te decía hace un momento. Ahí está personas que uno supondría que son gente que tiene que guardar su prestigio profesional, tiene que guardar la compostura y no lo hace, ¿no? Entonces, para resumir este punto que creo que es crucial, Augusto, yo creo que necesitamos conversar mucho sobre esto. Yo estoy ahora en algunas plataformas, ¿no?, animando esta cosa, metiendo las ideas, etcétera. Incluso he organizado una encuesta, ¿no?, que creo que la hemos compartido, ¿no?, para decirle a las personas, oye, ¿con qué te vas a enfrentar en las próximas elecciones? No esperes llegar a las próximas elecciones para decir, bueno, oye, estos son los candidatos. Sí, pues esos son los que eran. ¿Qué quieres? ¿De dónde van a salir los candidatos si no es de ahí, ¿no? Entonces, que se confronte con la realidad. Yo creo que tenemos un gran desafío, una gran oportunidad en las próximas elecciones, ¿no? O eliges un gobierno mínimamente progresista, no sé, mínimamente centrista, mínimamente organizado en torno a ideas más o menos. ¿Pero de dónde lo sacas? Bueno, ese es el dilema, pero yo creo que el tema es, si tú logras crear consenso sobre algunas ideas fundamentales,
Ese es el único camino. Entonces, por ejemplo, si tú dices, vamos a trabajar sobre educación y salud, ese es nuestro programa. ¿Ya? Esto te quería yo. Ya. Quiero ese programa, ¿cómo lo hacemos? Ya. Si yo logro, o logramos, no quiero personalizar, logramos que haya un consenso importante de personas que digan, sí, eso es lo que hay que hacer, hay que recuperar SUNEDU, hay que hacer esto, hacer lo otro, bueno, y creamos un movimiento en ese sentido, que yo no creo que sea imposible, ¿no? Creo que el país puede ponerle freno a lo que está pasando, porque estamos en un grave proceso de degradación institucional, grave. Entonces, estamos en un punto en el cual en el siguiente proceso electoral o nos vamos no sé dónde, ¿no? O paramos esto y comenzamos otra vez el proceso de darle sentido al Estado peruano, ¿no es cierto? Claro, porque o sea, en medio de la lumpenización del país, que es tu clase política, no hay proyecto para echar adelante. ¿No? Porque dile a Keiko qué te ofrece. No. Lo de siempre. ¿No? O sea, corruptelas, arreglos, ¿no? Pasar por encima de la ley como si nada, ¿no? Y el resto igual, El resto igual. Ahora, pero eso te deja un espacio porque justamente si tú logras hacer que la discusión sea, para no exagerar, medianamente programática, o sea, que pongas en la agenda temas programáticos y los pongas firmemente, entonces la cosa cambia. ¿Cuál era el problema con Castillo? Entre otros, muchos, ¿no? Castillo sale un día a la plaza y dice, cerramos las reguladoras, cerramos Indecopi, cerramos la Defensoría del Pueblo. ¿A título de qué? O sea, ¿por qué esas instituciones sí o no? Entonces, cuando tú sales y dices, mira, hay que recuperar la Defensoría del Pueblo, hay que recuperar el Tribunal Constitucional, tiene que cambiarse la forma de designar los magistrados, etc. Tienes una bandera muy clara, ¿no? Y no estás pidiendo una revolución, no estás pidiendo el cambio del mundo, ¿no? Sino simplemente estás pidiendo que la institucionalidad tenga algún sentido, claro, ¿no? Que sea confiable. Tienes a favor un malestar nacional, ¿verdad? No es cierto que la gente esté aceptando esto como una buena cuestión y ya. No, hay un malestar nacional que se expresa de mil formas, ¿no? Desde la rebelión del sur hasta... Claro, pero hay que encauzarla, porque nuevamente la cosa puede ser, pues, como se dice, multitudinaria y apoteósica, pero desordenada. Conversando, por ejemplo, y creo que el otro día conversábamos sobre los amigos de Puno, ¿no? Que son los que han estado en la vanguardia radical. Bueno, y después están con el discurso nacionalista, el Puno es diferente, todo ese tipo de cosas, y hay que cambiar la Constitución, y hay que hacer una Constitución para Puno o algo por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente, por esa vía también ellos se van a bloquear, absolutamente, ¿no es cierto? Pero creo que en un escenario en el cual tú pongas ciertos temas de agenda comunes, ese grupo radical va a tener más sentido. No sé, va a poder engancharse por lo menos con algunas cosas de sentido. Con otras no, porque obviamente puede ser que, por ejemplo, en este momento, si a mí me preguntas cuál es la fórmula para la economía, yo te digo como economista, para mí hoy día es regulación, ¿no? Yo no estoy por, o sea, puede ser que hayan empresas públicas, pero para mí el tema es regulación. Y pongo la regulación, como dije, en dos pilares: salud y educación. Y metería todos los recursos ahí, porque creo que es ahí donde se juega el país, ¿no? Si no salimos en los próximos 5 años con un esquema de educación consensuado y progresista y un sistema de salud eficaz, estamos perdidos. Y el 2030 va a ser un desastre, ¿no? Porque se viene el tema del cambio climático, una serie de cosas que nos van a terminar estrangulando totalmente. Claro, porque no solo son los problemas internos, luego vienen los problemas de fuera. Claro, sobre los cuales no tenemos manejo. Vendrá el tema de la inteligencia artificial, todas esas cosas que nos van a poner totalmente fuera de cancha y para el cual no estamos preparados. Fíjate, si viene esto del ChatGPT, ¿no? Y ya los profesores universitarios están
locos, ¿no? Porque sienten que se les está escapando las cosas de la mano, ¿no? Entonces, pasa, pues, ¿no? Pero, entonces, ¿qué estás proponiendo? O sea, una fuerza nueva que encare dos temas centrales, educación y salud. Así es. ¿No? Y que los encare sin ninguna ínfula de una gran revolución, sino con reformas que lo sean hagan factibles, medianamente decentes. Claro, factibles que ya han existido la mayoría de ellos, que se conocen los cuerpos legales, que no son cosas sacadas de la manga. Pero además hay un gran sentido común sobre esos temas en el Así país, es, ¿verdad? así es, claro, yo creo que con un poco de inteligencia, ¿no? y poniendo el énfasis ahí, el peor escenario que podrías tener es que puedas encapsular a los destructores de la institucionalidad. Acuérdate que los hemos mantenido fuera de la SUNEDU durante años, ¿no es cierto? Hasta que finalmente rompieron los diques y se lo han tirado al encuentro. Pero eso no es fatal, ni tiene que ser la SUNEDU igual a la SUNEDU que ha habido, ¿no? Pero si tú dices, oye, esto que está habiendo no es regulación, se necesita regulación, ¿ya? Yo creo que la mayoría de la población universitaria y vinculada a la universidad va a estar de acuerdo, ¿no? Porque creo que ahorita hay un gran descontento con las decisiones que se están tomando, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Es casi, o sea, los más indeseables de este país se han apoderado de los temas centrales del país. Así es. ¿No? Y mírenlo, están pasando por encima de la ley. Pero es bien curioso. Esto es Merino, Sí. Es lo que pensaba hacer Merino. Es bien curioso. ¿No es cierto? Y a Merino lo pararon. Sí. Lo pararon y las fuerzas que lo pararon a Merino existen, no han desaparecido. Solo que ahorita no ven por dónde caminar. Pero creo que puede haber algún detonante, ¿no? Que efectivamente reactive eso. Pero si no lo hay, a nosotros nos corresponde decir, oye, la cosa va por aquí. Mi máxima aspiración es que cuando lleguemos a un momento de decisión, todos estos temas estén en la agenda, ¿no? Que se tome o no se tome, ya no va a depender exclusivamente de nosotros. Pero lo que me enervaría es que lleguemos a esa situación y no tengamos nada, ¿no? O sea, simplemente estamos viendo cuál es el mal menor, ¿no? O sea, cómo evitamos más desastre, claro, cuando ya todo, prácticamente ya casi todo está hecho un desastre, ¿no? O sea, hoy día hay muy poco que reivindicar. O sea, fíjate, ¿qué es lo que está quedando? Todas las instituciones ya se las tumbaron o están en una posición pues intermedia, una posición poco... Encima toda la administración pública, los ministerios, todos han colapsado. Ministerios que tenían una trayectoria profesional más alta, como el MEF, por ejemplo, minería, por obvias razones, están totalmente opacados, ¿no? Etcétera. El país es un desastre completo, ¿no? Y si yo comparo eso con la situación Comala, solo Comala, ni siquiera otros momentos, es como si hubiéramos caído en un pozo profundo, ¿no? Entonces, que se arranca lastimosamente con Kuczynski, ¿no es cierto? Desde Kuczynski todo ha ido en caída. Claro, este es algo sobre lo que quería reflexionar, ¿no? O sea, el marco que está detrás de todo lo que estamos hablando es una crisis de régimen gigantesca. Así es. Y es en ese marco en el que tienes a unos lumpenes en el Congreso, en el Ejecutivo, tomando decisiones, como si fuera el paraíso, ¿no? Y no se dan cuenta que todo el edificio se está cayendo, ¿no? Y que, obvio, con todo el edificio de régimen que se cae el país también. Claro, pero ahí hay mercenarios. Por ejemplo, esta Chirinos es una mercenaria, ¿no es cierto? O sea, son gente dispuesta a defender cualquier cosa, ¿no? Y bueno, tampoco los fujimoristas se quedan atrás, ¿no? Mira, yo no creo mucho en la posibilidad de que haya un detonante que haga que la gente que hoy no actúa salga a la calle a actuar, ¿ya? Aunque pero no sí, debiéramos descartarlo. Claro, no descarto, obviamente, pero uno puede descartar esas cosas. Pero sí creo en la posibilidad de que hay condiciones, ¿no? Hay un malestar nacional, hay una crisis de régimen muy profunda que está haciendo reaccionar medianamente a la gente, que puede abrir un proceso de construcción de cosas nuevas, ¿no?
En eso creo más Sí. que en lo otro, ¿no? Y bueno, y ojalá que... Y eso tiene que partir, y yo te digo por mi experiencia, o sea, por mi visión ahora, tiene que partir básicamente por redes sociales. O sea, la forma de comunicarnos son las redes sociales. Yo te dije hace un momento, estoy en varias plataformas, ahí metiendo ideas. Lo que siento es que se me escucha. No necesariamente se me apoya, pero se me escucha. Que por lo menos... Claro, entonces tú ya sientes que el punto de partida de la discusión ya es otro, ¿no? Por ponerte un ejemplo, esa conferencia en la que te invité, la sesión anterior, hubo una sesión anterior y fueron invitados 2 personas a exponer. Y hicieron una exposición bastante anodina, ¿no? La situación, Castillo, la DINA, etc. Y bueno, ¿qué saco de todo eso? Y luego vino la reunión en la que yo estuve, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá hay un plan mínimo, creo que hay que hacer estas cosas, hay que poner por delante estas cosas. Y tú fuiste testigo cómo la gente sintonizó, ¿no? Comenzó a hablar sobre esos temas, ¿no? A su manera de ver, de perspectiva, pero como que les abrías un cauce para una discusión que tenía sentido. Lo otro no te llevaba a ninguna parte, ¿no? O sea, simplemente se estancaba en una casi compartir información sobre lo que está pasando. Y hoy día compartir información sobre lo que está pasando es útil, pero es insuficiente. Hoy día lo que se necesita es análisis, analizar las cosas, ver las salidas programáticas y actuar sobre ellas. Sí, la gente está esperando eso. La gente de alguna forma está esperando salidas, ¿no? Y concursos de gente con experiencia para trabajar y construir estas salidas. Bueno, Hugo, si no hay más que decir, te agradezco mucho. No, a ti más bien, y espero que lo que hemos manifestado acá ayude justamente a promover ese estado de ánimo y que sean más personas las que sientan que tienen que tomar responsabilidades, que no pueden esperar que otros las tomen por ellos, ¿no? Nadie le estoy pidiendo que haga un partido, que se invente una cosa, pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados, porque eso sí sería como un aval, ¿no? Un aval, y a estas alturas, quizás yo un poco acicateado por la enfermedad y mis años, digo, no, pues no me puedo quedar callado. Mi legado tiene que ser tratar de decir las cosas que deberían hacerse. Y tengo aspiraciones bastante modestas, ¿no? Bastante modestas, realistas, porque sé que hoy día impulsar a la izquierda, impulsar a cosas de ese tipo no tiene ningún sentido, no jala nada. Si yo comienzo a hablar a nombre del pueblo, no tiene nada, ningún sentido, nadie me va a hacer caso, ¿no? Lo que necesitamos son cosas prácticas en las cuales la gente se vea reflejada, ¿no es cierto? Y diga, sí, esto tiene sentido. Te agradezco Gracias, nuevamente, Hugo. Ya nos vemos Qué bueno. aquí la próxima, esperamos muy pronto. Ok.